Buenos días, queridos hermanos. Espero todos se encuentren bien de salud. Hoy pues estamos aquí para una especie de orientación, de conocimiento de mi diaconado, cómo fue la historia, cómo se pudo combinar el ministerio diaconal, como la llamada del Señor con mis quehaceres diarios como médico ginecológico. Y realmente pues no puedo decir que fue algo de sacrificio, porque el Señor siempre estuvo animándome, siempre estuvo presente, y espero que así también el Señor esté presente en toda su vida y en todo momento. Lo importante es que respondamos a su llamada. Esto te lo pedimos, Señor, que nos ayude en este ministerio, y te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a tu programa, Tu Parroquia al Día, programa de entrevistas y programa de formación para aquellos que están detrás de las cámaras y lo que ocurre después de la Eucaristía. En estos días nos hemos dedicado a entrevistar a algunos compañeros sacerdotes o diáconos que son los que dan el servicio dentro de nuestra fe en las diferentes capillas o la iglesia, y que a veces conocemos poco de ellos. Yo me he dedicado en estos días a tratar de que ustedes conozcan lo que está detrás de cada uno de nosotros y que nos conozcan para que así puedan amar lo que hacemos y que puedan conocernos mejor. Hoy he invitado a un compañero al cual aprecio y quiero mucho, y que muchos de ustedes quizás no lo han visto mucho, pero vamos a estar hablando de eso para que ustedes puedan comprender toda su vida y toda su trascendencia. Le voy a pedirle a él mismo que se presente, así que él, mejor que él para presentarse no hay nadie. Sí, buenos días otra vez. Mi nombre es Rolando Rocafort González. Soy de Gurabo, y yo les diría que me crié prácticamente en la iglesia, porque yo vivía frente a la jaula del cocodrilo, aquellos que recuerdan, frente a la plaza donde estaba la jaula, que era a pasos de la iglesia. Y mi vida pues estaba centrada en eso. Desde los 6 años comencé de monaguillo, lo cual me costó un poco de trabajo al principio, porque en aquella época la misa era en latín. ¿Para qué época fue eso, Rolando? Uy, eso sería como para el 47, 48, y como era en latín, pues los monaguillos éramos los que contestábamos por el pueblo, y hacíamos de pueblo y hacíamos de ayudante también al sacerdote. Y recuerdo todavía algunas de esas oraciones, como introigo tartaridea, Deum viletifica juventutem meam, quieto es Deo fortitudo mea quare mi repulisti quatridum mi flicus emicus. Eran las palabras que decíamos desde el principio. Lo único que era en español era obviamente las lecturas y la homilía. Lo demás pues nosotros representábamos al pueblo, y tengo muchísimas anécdotas de aquella época, muchos sacerdotes, recuerdo incidentes también que me llamaron mucho la atención y se quedaron grabados en mi mente. Uno fue el domingo de Pascua, cuando el padre iba a asperjar, pues uno de los monaguillos más pequeños que estaba empezando no se dio cuenta, y en vez de echar agua bendita, echó gas. Y entonces, cuando el padre comienza a asperjar, lo que estaba asperjando no era con agua bendita, era con gas, y la gente empezaba a sentirse, y la gente comentó, y se formó un lío allí de película, y el padre furioso pues miraba
a la sacristía a ver quién había sido, porque estábamos todos los monaguillos allí en la sacristía. Y así son incidentes que pasaron y que notas curiosas, como por ejemplo en el coro arriba estaba el campanario, todavía está, pero las campanas se tocaban directamente de arriba. Y obviamente como yo tenía 6, 7 años no me dejaban subir hasta arriba, pero yo me escabullía y subía, porque me gustaba mucho el sistema. Y el sistema había que aprenderlo. Cuando era la celebración de unas exequias, pues el ruido de la campana tenía que ser ya diferente y la gente en el pueblo preguntaba enseguida, ¿y quién se murió? Porque era tan, 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 tan. Y tenemos dos campanas que son diferentes. Y ya la gente sabía lo que estaba pasando en el pueblo. Que era alguien que había muerto. Luego, la invitación a la misa, pues era ya tarán tan tan, tarán tan tan, tarán tan tan, tarán tan tan, que para nosotros aprendernos nos decía que lo cantáramos. Y lo cantáramos diciendo café con pan, café con pan, café con pan, para el cura y el sacristán, café con pan. Y así pues aprendíamos cómo era el ritmo. El ritmo. Recuerdo también en la Cuaresma no se podía tocar campana. Y entonces íbamos con lo que llamábamos las tracamatracas. Nunca sube el verdadero nombre, pero eran unos aparatos así grandes que uno le daba vuelta y hacían traca, traca, sí, traca. Todavía existen eso. Todavía existe. Y nos íbamos por las esquinas del pueblo a tocarlo y ya la gente sabía que iba a comenzar la celebración. Son recuerdos que nunca se olvidan, como también ¿Qué edad tú tenías, Rolando, para eso? Pues yo tendría como 7, 8 años. O sea que tú te criaste en la iglesia. Sí, prácticamente. O sea que eso yo vivía en la iglesia. O sea, entre unos diáconos y otros es que tú te criaste en la iglesia. Yo salía de la escuela y era la iglesia. Y tus papás eran católicos. Católicos, de clavo pasado. Sí. De clavo pasado. Entonces tú te criaste en la iglesia siendo monaguillo. Siendo monaguillo, ahí comencé y aprendí muchas cosas, como iba a contar del sábado de gloria. Frente a la iglesia, al otro lado de la plaza, estaba el casino. Ajá. Y durante la Cuaresma pues no se bailaba ni se tocaba música. Pero el sábado de gloria se sentía la liberación, y cuando el padre, habían unos altoparlantes, y cuando el padre decía gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, en el casino empezaban a tocar las campanas, y en el casino empezaban los músicos a ensayar, a practicar ya para el baile. Ajá. Entonces ese día las muchachas y los jóvenes iban engabanados, y las muchachas bien vestidas, con gabán y corbata, ellos porque salían de misa para ir a bailar. Y era bien curioso y son cosas que jamás se le olvidan a uno, que uno las vio de pequeño y se quedaron grabadas. Y así como también ya tendría yo como 10 o 11 años, había un sacerdote que era hermano de Diplo, Padre Ortiz del Rivero, y él venía a celebrar los domingos. El padre lo llamaba para que le ayudara, y a nosotros nos encantaba que él viniera, porque la colecta, él nos mandaba a todos los monaguillos a salir afuera después de la misa, y la colecta la escondía en diferentes sitios. En aquella época la colecta era una peseta, un billón, tampoco era peso. ¿Que era un montón? Exacto. Y la escondía en las lámparas, debajo de la silla. Y entonces abría la puerta a los monaguillos y nos decía a buscarlo. Y lo que encontramos era para nosotros. Y pues eso nos servía para comprar budín, limber, y todas estas cosas. Y lo pasábamos muy bien. Después
¿Cómo en esa juventud tuya dentro de la iglesia, conociendo las cosas bonitas y las cosas no tan bonitas de la iglesia, en una época tan pequeñito uno, ¿verdad? Que uno está tratando de analizar su vida, ¿cómo te metiste más de lleno? ¿Qué pasó contigo? ¿Decidiste ya tú ser diácono? ¿Pensaste ser sacerdote? ¿O qué llegó primero? ¿Estudiar medicina? ¿Ser doctor? En todo este revolú de tu vida, ¿qué fue lo que...? Hubo un momento que sí pensé en el sacerdocio, pero ya yo estuve muy joven, ahí me brincaron en la escuela 2 años, yo entré a la universidad de 16 años, entonces cuando llegó el momento, mi hermana venía de Estados Unidos a estudiar leyes a Puerto Rico, ella había estudiado el bachillerato allá, yo había alcanzado a mi hermano, él me llevaba 2 años, pero como me habían brincado de grado, pues nos graduamos juntos. Y mi papá dijo, pues hay 3 para la universidad, no es conveniente que 3 se hospeden, por lo tanto mejor nos mudamos para San Juan. Y ahí fue que nos mudamos y ya nos vivíamos alejados de la iglesia y como que me fui alejando un poco. Enfriando, como dicen por ahí. A veces mi mamá me decía, mira, el domingo vamos a ir a Santiago, ahí que nos queda cerca, en el colegio San José, que había misa, y era cerca, se podía ir caminando. Y yo decía, mami, yo tengo tantas misas acumuladas desde los 6 años, que yo no creo que yo necesite buen tiempo. Y entre los estudios y eso, me fui alejando. Siempre venía los Viernes Santos a la procesión. Cuando era la procesión aquella de la procesión que salían los caballos y salían del caserío público. Jesús y los crucificaban. Las imágenes. Era una cosa. Sí, sí. Venía gente de de todo el toda, pueblo. de todo. Y estaba este muchacho que hacía de Jesús. Sí. Y lo subían en la cruz. Sí. Era amarrado, obviamente, pero una cosa fantástica. Y yo estaba ya en 2º año de universidad cuando vine ese Viernes Santo y el padre pues siempre me decía, mira, pero ¿por qué no te quedas y ayudas en la celebración? Yo, padre, ya, que hay monaguillos jóvenes, ya yo no estoy para eso. ¿Cómo que no estás para eso? Sí, ya yo soy un viejo de 17 años. Pero justo en ese momento, yo digo, la iglesia y Dios ha estado siempre conmigo, porque las cosas en mi vida siempre han ocurrido con relación a todo lo que sea acercarme a la iglesia y a Dios. Y voy caminando y me encuentro con una muchacha que me pasa de frente, vestida como la Verónica, que iba a estar en la procesión. Y le digo a un amigo mío que está allí conmigo, le digo, ¿y esa quién es? Me dice, esa es Lucy Márquez, la hija de don Felo Márquez. Sí, pero yo nunca la había visto. Dice, y ella es de aquí de Gurabo, de Celada, que a lo mejor tú nunca has visto porque nunca te molestaste en ir por ahí. Y yo, qué belleza. Y la seguí a lo largo de toda la procesión y ese mismo día dije que quería que me la presentaran, yo tenía que conocerla. Estaba tan emocionado que ese mismo día, prácticamente acabándola de conocer, le dije, algún día me voy a casar contigo. Ella pues obviamente se echó a reír y nada, no le dio importancia. Pero no se fue como... Salió de adentro del corazón. Hasta donde la iglesia me persigue. Luego, pues, venía muy poco, obviamente, a la iglesia, y entonces los estudios me empezaron a tomar, estaba en premédica. O sea, ya tú habías decidido ser doctor. Sí, pero tenía algo por dentro, tan es así que cuando estaba estudiando medicina,
conocí a un sacerdote mexicano y yo me daba cuenta que era como cualquier otra persona. Ajá. Porque antes la idea que yo tenía del sacerdote era que todo era sagrado, no se podía hablar alto ni decir nada. Y él hablaba conmigo como si fuera un amigo hablando conmigo. Y hasta tomaba vino fuera de la celebración. Ajá. Y yo dije, caramba, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Pero entonces miraba la foto de Lucy cuando llegaba a mi O casa sea que tuviste una... y estuve ahí. O sea, y decía, estuviste analizando entrar al sacerdocio o entrar al Exacto. sacramento del matrimonio. y dije, caramba, después de tantos años de novio yo no puedo hacerle esto a Lucy, jamás. Y además yo me estoy como nadando en dos aguas. Sí, sí. Y digo, caramba, pero yo puedo servir al Señor estando casado. Pero con los estudios volví otra vez a alejarme. Al sacerdote pues lo transfirieron y volví a alejarme otra vez de la iglesia. Y no fue hasta allá, yo graduado de médico, hice la especialidad en ginecología y obstetricia y ya pues casado con Lucy. ¿Te casaste con Lucy? Casado con ¿Antes Lucy. de terminar medicina o después de ser...? No, estaba en el tercer año de O medicina. sea, todavía no había terminado. Todavía no había terminado. Y porque yo estudié medicina en Salamanca. Ok. Y Salamanca, cuando yo llego allí, pues lo que habían eran estudiantes y sacerdotes. Ajá, sí, Decía esa que era la cuna. Que era la exacto. Esa es la cuna. De ahí era donde se hacían los curas Sí, y lo los mandaban médicos. para Y ahí fue que me di cuenta, pues, y me enamoré un poco de lo que era la iglesia, más todavía y el sacerdocio. Pero pasó todo esto y me gradué, nos casamos. Lucy estuvo conmigo allá para yo terminar antes de graduarme de médico. Y allí nacieron dos de mis hijos, el mismo año que terminé la carrera, ese mismo día que cogí el último examen, Lucy estaba teniendo el tercer hijo. Wow. Así O sea que, eso fue rapidito. rapidito. Así que nos vinimos para Puerto Rico y Lucy pues siempre apegada a la iglesia y con los nenes y bautismo, etcétera, etcétera. Yo iba, pero no volví a decirle a Lucy lo que le decía a mi mamá. Yo tengo muchas misas acumuladas, ve tú con los nenes. Ok. Pero me sentía que algo Vacío. como que me faltaba. Entonces, en el 1989, Lucy me dice, mira, hay una peregrinación a Medjugorje. ¿Y dónde queda eso? En Yugoslavia. ¿Cómo? Y se está apareciendo la Virgen allí y yo quiero que tú vayas conmigo. Y Claro. yo, a Yugoslavia, estás loca. Tú puedes ir, vete si tú quieres, yo... No, es que yo te compré el pasaje. Ah, no, pues se lo regalas a alguien que lo necesite, que no tenga el dinero y haces una obra de caridad, pero y montarme en un avión y ir a Yugoslavia a ver a la Virgen, y yo la puedo ver aquí. Y todo lo cogía a broma, pero estaba decidido en que no iba a ir, definitivamente. Por la mañana, los sábados, cuando no estaba de guardia, a mí me gustaba prepararle desayuno a los nenes. Y me levanté ese día, ya había decidido que no iba para ningún lado. Y cuando abro la nevera a sacar el jugo para servirlo a los nenes, sentí algo raro. No, jamás lo he podido describir, pero como que una alegría llenó mi corazón y mi espíritu, y unos deseos que yo como que de pronto no los entendía. Y dice, pero qué raro, ¿qué me está pasando? Pero ¿por qué? Y sin pensarlo fui donde Lucy, la desperté y le dije, vamos a Yugoslavia. Vamos
llegamos a Meyugori. Me dijo, ay, qué bueno. Y ahí, sí, para que no me arrepintiera, hizo los preparativos, chequeamos los pasaportes y fuimos. Fuimos con un sacerdote de Carolina, que está en los brazos del Señor ya. Y muy bueno. Pero yo fui con la mente un poco científica y sí, con fe, pero tengo que verificar. Como que ver exacto. Entonces, pues, cuando llegamos por la tarde a Meyugori y había una cruz y se notaba la cruz brillante, un brillo que no era lo normal. que no era lo normal. Y yo le digo, padre, ¿usted sabe cuánta electricidad tiene que estar gastando esta gente aquí para llevar toda esa luz allí? Dice, no, allí no hay luz. ¿Cómo que no hay luz? No es que esa cruz de noche se ve así. Diga, nada. Bueno, ya tú verás mañana, hoy nos vamos a acomodar, pero mañana vamos a ir a la cruz. Cuando subimos a la cruz, todo el mundo empezó a hacer el rosario. Y yo era buscando debajo de las piedras, donde estaban los cables que llevaban la luz. Y el sacerdote, el padre, me miraba y se echaba a reír. Y me decía, vente, vamos a rezar el rosario. Y yo tengo que averiguar dónde es que está el truco. ¿Dónde está el truco? Que me quieren engañar. Sí. Y busqué y levanté piedra y no encontré nada. Y entonces me puse a rezar el rosario. Al otro día venía la aparición de la Virgen. Siempre era un monte y ese día subíamos para el monte y con nosotros estaba Margie de Gurabo. Y Margie era asmática. Entonces cuando vamos a mitad del camino del monte, empieza con el ataque de asma. Y yo digo, pero tú no trajiste la pompa de miofilina, no trajiste nada para... Me dice, sí, pero la dejé abajo, en el hospedaje. Y digo, ay, Margie, por favor, mira, quédate aquí, no subas más porque nos queda lo más empinado y te me vas a morir aquí. Después que aparezca la Virgen y la Virgen se vaya, entonces vamos y yo te llevo al hospital o a buscar a tu medicina. Y cuando el vidente dice, ahora se está apareciendo la señora, yo miro al lado y veo a Margie. Y digo, ¿qué tú haces aquí? Dice, cállate. Y digo, ¿tú estás bien? ¿Estás respirando bien? Me dice, ya eso se me quitó. Digo, ¿pero cómo va a ser? Yo estaba todavía incrédulo. Sí. Y me dice, sí, me siento bien, ya no tengo asma. Y en eso, pues, los videntes rezamos allí. Y luego, al otro día, para uno confesarse tenía que hacer unas filotas enormes. Habían en todos los idiomas. Español, francés, inglés, ruso, alemán. Y habían sacerdotes y las filas, porque era un campo, las filas eran enormes. Y yo dije, yo confesarme. Pero, bueno, ya estoy aquí. Estoy aquí, pero nos dijeron que la Virgen se iba a aparecer en el coro de la iglesia ese día. Digo, bueno, pues yo digo, yo me confieso después, dando margen a ver si a Lucy se le olvidaba. Y vamos a la iglesia. Aquello estaba repleto. Entonces, allí en Europa, la gente de campo viste mucho de negro. Estamos hablando de verano, con un calor horrible. Y aquí estábamos apretujados. Y muchas señoras ya mayores, ancianas, todas vestidas de negro. Y entonces el olor me daba muy fuerte. Y yo dije, caramba, ¿y qué hago yo? Y entonces cuando el vidente dice, ahora se está apareciendo la madre. Y yo, ay Señor, ¿y qué hago yo aquí? Yo me sentía que no podía respirar. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Yo estaba todavía incrédulo. Y
Y yo digo, bueno. Y yo estaba ahí, entre sí o no. Sí creía o no creía lo que estaba pasando. Salgo afuera. Y afuera pues estaba yo solo, porque todo el mundo estaba en la iglesia. Y pasan unos turistas por mi lado, que eran alemanes, pues estaban hablando alemán y qué sé yo. Y en uno, yo digo, ¿y qué les pasa a esto? Estaban como discutiendo, no sé. La cosa es que me da con mirar hacia arriba. Y cuando miro veo el sol, que empieza a brillar y a dar vueltas y a acercarse. Era lo que ellos llamaban allí el milagro del sol. Sí, sí. Cuando miro para el lado, ellos no estaban, pero no estaban, no les llamaba la atención. No lo habían visto. Vi otros que pasaban y tampoco. Y yo decía, Señor, pero esto es para mí. Ahí caí arrodillado, las lágrimas pues brotaron y pedí perdón al Señor por todo arrepentido. Y dije, Señor, esto tú me lo has traído a mí. Y mi vida tiene que ser más hacia la iglesia. Ahí fue el cambio brusco. Enseguida que salimos de allí, le dije a Lucy, yo quiero confesarme. Y dice, pero mira la fila. No importa No importa que yo tenga que esperar 3 horas, pero yo me quiero confesar. Y fui donde el sacerdote, recuerdo que él me dijo, ¿cuándo fue la última confesión? Y yo dije, hace el siglo de que era monaguillo, no me confieso. Y entonces, pues, me confesé, mi vida cambió por completo. Cuando llego a Puerto Rico, ya en el 1990, vengo aquí a Gurabo y el padre me dice que coja los niveles que Sor Carmen los estaba dando. Y como yo vivía en Santa Bárbara, pues ya me quedaba cerquita. Y entonces pues vine a coger los niveles de formación y venía aquí a cogerlos. ¿Y quién fue el sacerdote que te envió? Padre Antonio. Padre Antonio Chocarro. Chocarro. Okay. Sí. Y estuve con él y cogía los niveles, etcétera, etcétera. Una vez ya empecé a ser ministro extraordinario de la comunión. Llego un sábado a misa. Estas son cosas que yo cuento porque hay cosas que nosotros pensamos que son casualidades y para mí son cosas que el Señor te muestra o te enseña para que tú tomes decisiones. Y llego y Margie me dice, Roland, tienes que celebrar. Y yo, ¿qué? Y los sábados por la noche, mira cómo está el templo, está lleno. Como ministro de la comunión. Sí. Y yo digo, es una misa, no una celebración. Y sí, pero el padre no aparece. Y Padre Antonio está por allá celebrando en otro sitio. Se supone que vinieran otros sacerdotes a celebrar. Y no llegó. Y no llegó. Así que vete tú y yo, pero sí que yo no he leído ni la lectura. Y dice, no te apures que vamos a estar orando. Y tú en lo que caminas allá y te cambias, pues ponte a orar. Esa es la fácil. Nosotros oramos y tú vete. Y realmente, pues, eso fue otro momento en que el Señor me demostró, porque me dio una paz, una tranquilidad. Yo estaba, como decimos, muerto del miedo. Porque yo decía, ¿cómo voy a predicar si yo no he leído ni el Evangelio ni la lectura? Sí, pero eso no era tuyo, eso era del Señor. Y oré mientras me estaba cambiando y entonces pues, excusé al sacerdote y vamos a hacer una celebración de la palabra, con comunión, esto no es misa, etcétera, pues lo que de rutina. Porque mucha gente sí, habían conocido al Rolando Rocafort de chiquito, pero no el grande ya era adulto y menos ministro, porque era acabado de ser ministro. Y después, pues, cuando salí, pues,
todo el mundo aparentemente le gustó. Y te sentiste bien. Y me sentí tranquilo. Margie me dio hasta un beso y me dijo, muy bien, ves que tú puedes, Sí. tienes que tener confianza en el Señor, que si esto, que lo otro. Y dije, bueno, quizás yo puedo seguir un momento un Más poco adelante. adelante y ir al obispado y Empezar el coger proceso. los cursos. Y entonces pues Lucy me animó por otro lado. Y yo dije, bueno, mi trabajo. Yo pues, creo, Rolando, ¿verdad? Que se debe ordenar son las esposas. Sí, Porque casi siempre son las que empujan al diácono a que siga para adelante. definitivo. Entonces, pues Lucy me dijo, mira, vamos a coger los niveles de formación. Vamos, ella fue contigo. Sí. Y yo voy contigo y vamos al obispado y los cogemos allí. Cogimos los niveles de formación y en el 93 terminamos. Entonces había una clase que a mí me dieron y yo cogí y le cogí mucho gusto, que se llamaba Historia de la Iglesia, desde la perspectiva de la historia del pensamiento, por Jasper. Y el sacerdote que daba las clases se tenía que ir y me regaló el libro. Entonces yo hablé con Monseñor Enrique, que era el obispo que estaba. Ese fue el que te ordenó. No. Él le dije, Monseñor, yo puedo dar esta clase a los que están en los niveles y esto. Y sí, ¿cómo no? Y pues, me puse a dar las clases. Me daba tristeza de que los que estaban en Juan 23 hacían los retiros y luego estaban 2 o 3 días y se iban. Yo dije, Monseñor, no puedo darle historia de la iglesia desde la perspectiva de la historia del pensamiento a los que hacen el retiro, para que conozcan la iglesia desde sus comienzos. Y me dice, oye, eso es muy buena idea, pero para hacer eso tienes que hacer Juan 23. Y digo, ¿qué? Sí, tienes que hacer el retiro. Y yo, ay, Señor, pero yo trabajo. Me dice, bueno, dile que te curan. Y yo dije, bueno, está bien. Planifiqué, hablé con otros médicos ginecólogos y me dijeron, pues mira, vete este fin de semana, está bien, nosotros te cubrimos viernes, sábado y domingo. Y cada vez que yo cuento esto y me doy cuenta de que Dios está presente en los momentos en que menos tú te imaginas. Estoy en el retiro y por la noche, de momento, esa primera noche, escucho a alguien que se queja. Ay, ay. Y yo me levanto, me acerco, y digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, es que tengo dolor aquí. Y cuando lo toco, está fiebre, y le digo, mira, yo soy médico. Me dice, pues que tengo mucho, lo toco, y cuando suelto, el rigor positivo. Era rigor positivo, era todavía más fuerte, y con fiebre. Y digo, tú tienes apendicitis, tienes que llevarte al hospital. Y llamo, despierto a todo el mundo allí, llamo al que nos está atendiendo y le digo, no recuerdo quién era ahora, y le digo, mira, tiene apendicitis, y él me identifica y yo soy médico, y él tiene una apendicitis, hay que llevarlo al hospital. Y me dijo, pues está bien. Yo dije, yo quiero ir con él, porque él va a ir a la sala de emergencia y lo van a acostar allí. Si yo voy y me identifico como médico y le doy un diagnóstico al que está allí, lo van a atender más rápido, antes que esto se le perfore, si no está perforado ya. Y me dijo, pues está bien, vete. Fui y fuimos a Cagua, al hospital regional que era donde había. Era el regional en aquella época, exacto. Y voy allí y le digo, mire, esta persona pues tiene una apendicitis aguda. Y dice, pero ¿cómo usted lo sabe? Déjelo ahí, nosotros lo atendemos ahora. No, mira, yo soy médico, tiene apendicitis aguda y hay que operarlo antes que se perfore. Entonces, pues está bien, lo metieron adentro.
y yo no me fui hasta que no lo llevaron a sala. Ya como eran como las 4 de la madrugada y entonces nos fuimos. Y terminamos el retiro, empecé a darle las clases a los que venían de Juan 23. Entonces me pongo a pensar en el diaconado. Y digo, caramba, tengo que orar. Me puse a orar y me di cuenta que sí, que me faltaba algo. El vacío existencial. Y digo, pues va a ser el diaconado. Hablo con el padre otra vez y le digo, con Monseñor Enrique, le digo, Monseñor, yo quiero prepararme para el diaconado. Me dice, ok, las clases son los jueves. Y digo, ay, pero tengo un problema. Me dice, no se puede faltar. Y digo, Monseñor, lo que pasa es que yo a mis pacientes, en esa época ya yo estaba solo. Mis pacientes de parto van a Pavía y me llaman. Y si yo estoy aquí, no voy a poder ir. Y entonces conflige. Y me dice, bueno, mira, inténtalo. Si está de Dios, Vas a terminar. vas a tener y te vas a ordenar. Y digo, bueno, Señor, en tus manos lo dejo todo. Y empecé a coger las clases. Yo tuve parto viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Pero los jueves no. En 4 años yo no tuve un parto nunca más. Se llaman diosidades. Pero bueno, se nos termina el tiempo. Vamos a tener que hacer otra entrevista para poder terminar, pero yo quiero que la gente entienda, o sea, te ordenaste diácono dentro de todas estas situaciones tan complejas, ¿verdad? Siendo ginecólogo, que yo sé lo que es un ginecólogo en un hospital, que la vida de un ginecólogo en un hospital no tiene vida, te llaman en cualquier momento. Entraste ya como diácono y la gente, nuestros compañeros y la gente no te ven mucho dentro del grupo de los diáconos, aunque la gente no entienda esto. Tú fuiste el primer diácono de Gurabo. Sí. San Vivías en Santa Bárbara, y Santa Bárbara pertenece a Gurabo. El primer diácono ordenado en Gurabo fuiste tú, Rolando Rocafort. Pero entonces, la gente no te ve mucho. A ti te dieron un permiso especial para que tú, dentro de tu doctorado, pudieras ejercer la vocación al diaconado y te exoneraba de muchas de las actividades que quizás nosotros tenemos que participar. ¿Eso fue así o no? Sí, hubo momentos, por ejemplo, los retiros, Ajá. en que el obispo pues me decía, pues mira, tú estás de guardia, tú no puedes. Uh-huh. Y no podía cambiar las guardias tampoco. Y entonces para ese tiempo yo hacía parto y los hacía en Pavía, en San Juan, o sea que tampoco era en Caguas. Yo vivía en Gurabo, pero tenía que ir allá. Y realmente pues me exoneraba de algunas cosas y había momentos en que me pasó 2 veces celebrando que me llamaron de sala de emergencia porque tenía paciente y la homilía la tuve que cortar, tuve que acortar la celebración, pero realmente fue mucho menos de lo que yo pensaba que iba a ser. Yo pensaba que no congeniaba ser ginecólogo y ser diácono, que eso también me dijo un sacerdote cuando me estaba preparando de Arecibo. Me dijo, ¿tú eres médico? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿y qué eres? Y yo le digo, ginecólogo. Ah, pues tú no puedes ser diácono. Los diáconos no pueden ser médicos, pero no ginecólogos. Y yo me quedé, y entonces el obispo me dijo, no, pero no le hagas caso, olvídate. Es que es bien complicado las dos vocaciones, la profesión y la vocación chocan porque es que no tienes el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas de diácono ya, Rolando? De diácono, Sí. desde 1999
el 13 de junio, ¿Cuántos años van de eso? que son 21 años. En junio se cumplen 22. Lo tengo aquí, Sí, está por ahí. para que no se me olvide, Ajá. el rosario. Ah, ok. O sea que tú llevas 22 años de diácono. Ahora se cumple 22. Primer diácono de Dorado, 22 años, radicado en Santa Bárbara, sirviendo actualmente en la parroquia Divino Niño con el padre Ángel Molina, el canciller de nuestra diócesis. Se nos termina el tiempo, Rolando. Vamos a tener que hacer otro programa. Vamos a hacer otro. Yo te invito a que hagamos otro programa y que terminemos las cosas que se nos quedaron y que podamos hablar un poquito como doctor ya de lo que es la vacuna del COVID. Sí. Yo quiero que hablemos un poquito de esto. ¿Te atreves a llegarte a la semana que viene, estar con nosotros sábado y que podamos hablar de la vacuna y de las Sí. cositas que se nos quedaron? No hay ningún problema. Te pregunto para terminar, Rolando. ¿Eres feliz? Muy feliz. El diaconado y todo este proceso combinado con la ginecología te ha traído más felicidad a tu vida. Sí, y mucha felicidad, mucha satisfacción, y más que desde este punto de vista he podido ayudar Eso. como cristiano, ¿verdad? Comprometido. He podido ayudar muchos matrimonios que veía en mi oficina con problemas, y eso pues, me ha dado tanto el cariño de muchas personas, que todavía hay muchos pacientes que viven en Bayamón, en Guaynabo, y vienen acá a San Lorenzo. Y yo digo, pero si allí hay médicos, además hay un médico Sí, muy sí. bueno al que yo le alquilé la oficina. Dice, no, Sí, sí. La yo gente- tengo que verlo a usted. Pero no es por lo que yo sepa, sino Sí, por la relación. por la relación Más familia que... más cristiana, vamos a ponerlo así, quizás, no me vanaglorio de eso, Sí, sí. pero que quizás uno le da esa confianza. Yo creo que tenemos que hablar de varias cosas, ya que nos vamos a comprometer para la semana que viene. Deberíamos estar hablando la semana que viene cómo mirar el aborto desde el punto de vista de la iglesia y desde el punto de vista de un diácono ginecólogo. Sí, Hablemos un poquito la semana que viene de ese aborto. Vamos a estar hablando un poquito la semana que viene de lo que es la vacuna del COVID, que nos puedes dar, porque ya tuvimos naturópatas que nos hablaron, pero desde el punto de vista ahora de medicina, ¿verdad? Ya una medicina convencional. Y algunas cositas que se nos van a quedar. Sí, Yo te invito para que ese programa lo hagamos ya desde el punto de vista de médico, de ginecólogo y de tu diaconado enfocado dentro de esa ginecología. sí. Hermanos. Luego, en la Providencia yo di una charla en la iglesia sobre el aborto, Sí. y el Divino Niño. Porque yo quiero que lo hablemos aquí para que te Pero por escuchen eso que lo podemos a hablar, nivel lo de... podemos hablar aquí. Sí, sí, vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar del tema de la vacuna del COVID y vamos a hablar de lo que es el diaconado, de lo que pide la iglesia dentro de esos temas tan profundos que nos están trayendo tanta controversia dentro del mundo en el que nos ha tocado vivir. Te invito para que estés con nosotros. Hermano, el tiempo se nos acabó, ya aquí nuestro camarógrafo nos tiene locos, pero vamos a hacer este compromiso con ustedes la semana que viene. Pautamos el programa que tenía y terminamos esta entrevista con el diácono Rolando Rocafort porque se está poniendo muy interesante. Nos vemos la semana que viene en el próximo programa y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Entrevista al diácono Rolando Rocafort, segunda parte. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus